Honramos la instrucción de Dios Padre Melquisedec y no despreciamos la dirección de Dios Madre Cristo Lisbeth. Agradecidos con Dios Madre, nuestro adorno de gracia, por enseñarnos a caminar en pos de nuestros padres espirituales como hijos de la promesa. Ahora estando presente Cristo Lisbeth, es cuando somos hechos hijos de Dios. Esa es la razón por la que nosotros, sus hijos fieles, no somos ni nunca seremos huérfanos de padres espirituales. Más bien hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente al vestirnos del nuevo hombre creado según la imagen y semejanza del único Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Por ella llegamos a ser santos ángeles e hijos amados. Hoy exhortamos a todo aquel que escuche a Cristo Lisbeth, la voz del Espíritu de Dios, a que no le seas rebelde, porque ella trae las buenas nuevas que necesitas para vivir eternamente. Amén. Comenzando con la serie temática Romanos 6, 7 y 8, hoy compartiremos los versículos 1 al 6 del capítulo 6, ya que este tema abarca muchas partes y es importante develar cada capítulo en detalle. Nuestros padres quieren demostrarnos la revelación que existe en estos 3 famosos capítulos que fueron usados erróneamente como el fundamento que trajo el pecado y la muerte a todos los hombres terrenales. Hoy explicaremos por qué hay que dejar ese fundamento, ya que es tu vida la que está en peligro. Si quieres vivir eternamente, tendrás que escoger el Evangelio eterno Cristo Lisbeth, porque sin ella nadie tiene esperanza de recibir la inmortalidad que Dios prometió. Y esta advertencia no es solo para las vírgenes insensatas que entraron a esta dispensación, sino también para todos los que escucharon al edificador en algún momento de su vida y que hoy basan sus predicaciones en esa falsa gracia que él trajo. Esperamos que hoy todas estas personas acepten el oportuno socorro que Dios les está dando, para que puedan detener la muerte en ellos y tengan oportunidad de heredar la vida eterna que ha traído nuestra Madre Cristo Lisbeth para todo el que cree en ella, porque es la verdad de Dios. Antes de analizar el capítulo 6, comencemos leyendo en Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley de Dios que trajo Cristo Lisbeth, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto significa que a través del mensaje del edificador es que entró el pecado de negar a Cristo Lisbeth tan pronto ella se manifiesta en esta dispensación en el mundo espiritual, donde ahora estamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El hombre de pecado es quien introduce el mensaje que te lleva a pecar contra el verdadero Cristo. Esto es lo que hace una bestia que no le da honra a su creador, un anticristo, que trae la apostasía. Todos los que escuchamos al edificador estábamos bajo pecado, aun los que no pecamos negando a Cristo Lisbeth. Y por eso ella vino a quitar el pecado bajo el cual incluso ella misma estaba. También todo el que cree en la gracia o la incircuncisión o las 14 epístolas de Pablo que predicó el edificador están adorando a la bestia, su imagen y el número de su nombre, 666, porque creen en su mensaje aunque no crean que él era Dios. No tienen que estar marcados en su cuerpo físico, porque eso es un espíritu, una enseñanza que contamina y envuelve las naciones, los pueblos que representan tu mente.
Por eso la frase desde Adán hasta Moisés es figura de cómo el edificador que representa a Moisés es el engañador que no trajo la vida eterna, sino por el contrario. Por él entró el pecado al mundo y por eso el que cree en ese mensaje está bajo maldición, bajo muerte. Por cierto, nuestra madre quiere informarnos que en temas que están por venir se va a mencionar más acerca del 666, pero quiere recordarnos que debemos sentirnos tranquilos y en reposo al tomar cualquier decisión sobre los tatuajes, ya sea de dejarlos, quitarlos o taparlos. Ella dice que la marca o el sello se lleva en la mente, porque es el Espíritu Santo que mora en nuestra mente quien da testimonio de nuestra lealtad a Dios Melquisedec Lisbeth. Ahora comencemos con el capítulo 6, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El edificador tomó este versículo para decirnos que estábamos muertos al pecado, pero nunca nos dijo qué era el pecado, ni cómo es que esa muerte al pecado se aplicaba a nosotros. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Él nunca nos habló sobre qué era ese bautismo en Cristo y nos hizo creer que un bautismo en agua de Cristo hace 2000 años es el que contó para que nosotros no tuviéramos que ser bautizados en agua. Pero a la misma vez nos decía que debíamos quitar la vista de aquel Cristo. Hoy sabemos que el bautismo de Cristo, que sí cuenta para todos nosotros los que creemos en ella, es cuando se abrió el cielo y toda la sabiduría de Dios, toda la deidad vino a ella y la derramó en nosotros en sobreabundancia. Por eso la frase, en Cristo Jesús, significa que estás pegado a Cristo como un pámpano pegado a la vid verdadera. O sea, que crees en su mensaje porque de otra manera no pudiera ser en Cristo. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con ella para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese bautismo es ese mensaje que te lleva a morir a todos los deseos engañosos de la mente carnal. Porque solo el mensaje que ha traído Cristo Lisbeth te puede llevar a un borrón y cuenta nueva y a andar en una vida nueva. Es importante abordar la frase, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque nos engañaron en hacernos pensar que Dios Padre está solo y que el Hijo era el mismo Padre que bajó a la tierra. Porque si fuera así, entonces, ¿por qué el edificador siempre hablaba del Padre como si fuera otra persona y no él mismo? Él siempre le pedía al Padre como si fuera su Padre y decía, mi Padre. Eso es contradictorio porque supuestamente él mismo era el Padre. Otro detalle importante es que él no nos enseñó a pedirle al Padre en el nombre de Cristo. Él nos enseñó a solo decir, lo recibo. Y eso no es darle la gloria al Padre, sino todo lo contrario, pues esa no es la manera que Dios dice que debemos pedir. Pero Cristo Lisbeth sí le da la gloria al Padre Melquisedec porque dice todo lo que el Padre le indica. Cristo Lisbeth dice que todo lo que pidiereis al Padre Melquisedec en su nombre, Lisbeth, lo hará, para que el Padre sea glorificado en la esposa. Y todo lo que nosotros hemos pedido al Padre en su nombre, se nos ha dado. Y así es que podemos ver que ella le da la gloria al Padre y él a ella. Lo primero que Cristo Lisbeth hizo fue honrar al Padre, dándonos a conocer su nombre. No esperó años como hizo el edificador, para terminar diciendo que el nombre de Dios era un nombre dado a los hombres. ¿Por qué él no nos dijo desde que comenzó a predicar
que su nombre era el nombre de Dios. Nuestra madre nos ha dicho que si confiamos en ella, como ella confía en Melquisedec, no nos fallará y nos dará todo lo que pedimos. Él nunca nos pidió que lo probáramos, pero sí nos dijo muchas cosas que hemos podido comprobar que son mentiras. Y eso no es darle gloria al Padre, sino hacerlo mentiroso, cuando Dios es la verdad y no hay mentira en ellos. También en el versículo 4 se menciona la palabra juntamente con Cristo. Miremos el significado de la palabra para que podamos ver que nadie que está vivo hoy pudo haber muerto juntamente con Cristo en aquel tiempo. Juntamente indica que dos o más cosas suceden al mismo tiempo, de forma simultánea, o dos o más personas realizan una acción simultáneamente. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con ella en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miremos el significado de la palabra semejanza. Relación entre personas o cosas que tiene características comunes. De la única manera que uno puede morir a la semejanza de Cristo y juntamente con ella es espiritualmente, porque Dios es espíritu. Entonces la manera en que Cristo Lisbeth ha muerto hoy es la única manera en que nosotros hemos podido morir a su semejanza, porque estamos juntamente con ella y cada día somos transformados en su resurrección. Solo con estos primeros 5 versículos se le cayó el fundamento al edificador. Él nos decía que no podíamos poner los ojos o seguir a aquel Cristo antiguo, pero después nos decía que con ese sacrificio fue suficiente para salvarnos para siempre. Entonces, ¿qué hacía aquí? Si él mismo decía que el Cristo de hace más de 2000 años lo hizo todo. Una cosa interesante que respondían los del mundo cuando les decíamos que no había pecado y que no había diablo es: eso mismo es lo que Satanás quiere que ustedes piensen, pero después lo van a tomar por sorpresa. Y tenían toda la razón. Nos engañaron al igual que a los troyanos cuando recibieron el caballo de madera de los griegos. Él fue una persona que pretendió provocar la caída de todos los que hoy no han podido creer en el verdadero Cristo. Eso es lo que hace una persona mala a un enemigo u oponente. Él era el caballo de Troya. Melquisedec Lisbeth nos ha hecho a semejanza de ellos, en purificación y santidad, porque Dios es santo. Pero si nosotros hemos muerto en la semejanza de la muerte del Cristo de hace 2000 años, entonces teníamos que haber muerto apedreados y clavados en una cruz. Y los que están aquí no pueden regresar a aquel tiempo, y obviamente los que estuvieron en aquel tiempo no murieron todos así. Por lo tanto, morir a la semejanza y juntamente con Cristo no se puede aplicar a nadie, porque la semejanza de su muerte es la que ella nos ha enseñado hoy, que no es una muerte física de Cristo, sino que Cristo moriría de una manera que los que creyeran en ella pudieran morir en esa misma semejanza y así también recibir su resurrección, como sigue diciendo en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ella, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es otra prueba más de que la inmortalidad no es después que uno muera, sino en vida. Si crucificamos a nuestro viejo hombre, o sea, la manera de vivir que nos enseñó el hombre de pecado cuando nos engañó, entonces podremos vivir para siempre y jamás le serviremos al pecado. Porque por el pecado es que viene la muerte, por cuanto la muerte entró por un hombre terrenal, también por un hombre espiritual, la resurrección de los muertos. Pero si ya no servimos a la mente perversa de pecado, ya no morimos. Existe una verdad, y Él no nos la dijo, y por eso murió. Tanto así que el mismo edificador dijo:
Si yo no estoy predestinado para señalar esa mentira, a mí también me matarán. Si no estoy llamado, me limpian. Y cuando él usa frases como me matarán o me limpian, se está refiriendo a que Dios lo llevaría a una muerte física, cuando Dios no es quien mata. Es el mismo hombre que se sentencia a sí mismo. Miremos lo que dice en Romanos capítulo 2, versos 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Los insensatos no ven el amor eterno de Dios. Ella está hablando para guiarlos al arrepentimiento y están menospreciando su manifestación. Nuestra madre lleva más de 3 años tratando de guiarlos a ser humildes y arrepentirse de su error para que no mueran, porque el juicio de Dios ya está sobre ellas. Y es porque el juicio de Dios es para todo el que aprendió del edificador. El mismo Pablo es quien dice que Dios juzgará a los hombres a través de Jesucristo conforme a su evangelio. Sigamos con el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí no dice los de la incircuncisión primero. Ahí dice el judío primeramente, que es el que se ha circuncidado, pero no una circuncisión física, sino en la mente. Porque todos los que sin ley, sin Cristo Lisbeth, han pecado, sin ley, sin Cristo Lisbeth, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, Cristo Lisbeth, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No solo con oír a nuestra madre es suficiente para ser justificado ante Dios. Tienes que cumplir sus mandamientos. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Claro, nuestra Madre Cristo Lisbeth juzga a todo el que le añade y le quita a la gracia de Dios, diciendo que predica conforme al evangelio de Pablo y que dicen ser espirituales, pero en verdad viven como gentiles. Son incircuncisos que solo saben satisfacer a todos los deseos engañosos, los apetitos de su carne, pensando que aún así Dios los aprueba porque fueron predestinados, que no hay condenación para ellos y así Dios los transformará. Y la única transformación que recibirá un insensato que piense así es la transformación de descomposición de su cuerpo físico.
¿Cómo van a decir los insensatos que son bendecidos juntamente con el creyente Abraham, si ellos juran ser de la incircuncisión, cuando la señal del pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión? Todo el que dice que está bajo las enseñanzas de Pablo o el evangelio de Pablo está bajo juicio ahora mismo por Jesucristo Lisbeth. Claro, porque todo el que hace un pacto con Dios tiene que ser circuncidado en el corazón. La figura de Abraham como padre de la fe es conforme a la circuncisión y no la incircuncisión, como dice en Romanos capítulo 4 versos 8 al 12. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham me fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto significa que la circuncisión, o sea, llegar a Cristo Lisbeth y ser circuncidado con circuncisión no hecha a mano, es cuando se cumple tu fe. Ese es el sello de la justicia de la fe que tuvo en pasado antes de ser circuncidado. Entonces quiere decir que cuando uno es circuncidado es porque ha escuchado a Cristo Lisbeth hablar su mensaje del Evangelio eterno y le cree. Ahí es cuando Dios cumple sus promesas en esa persona. Aunque algunos de ellos, las vírgenes insensatas, han sido incrédulos, su incredulidad no hará nula la fidelidad de Dios. Leamos en Romanos capítulo 3, verso 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El edificador decía, si yo no soy, o si esto es mentira, o si yo soy falso, pero nuestra madre dice, yo soy, y no hay otro Dios fuera de mí. Ella jamás diría, si yo no soy, porque ella no duda de Melquisedec y sabe quién es, porque Dios Padre es quien le ha dicho quién es ella. Al edificador le preguntaban, ¿tú dices ser Jesucristo? Y él decía, yo no lo digo, la iglesia dice que yo soy. Eso es una diferencia grandísima, si estamos hablando del representante de Dios en la tierra. ¿Cómo él va a dudar de sí mismo? ¿Y cómo va a decir que Lisbeth cree más en él que él mismo? Entonces quiere decir que no era por la fe de él, quien supuestamente era Jesucristo. Con eso estaba diciendo indirectamente que ella es mayor que él, porque él dio a entender que Lisbeth tiene una fe más grande que la de él. Esto indica que él sabía más sobre ella, de lo que estaba diciendo. ¿Cuándo se ha visto al cuerpo dándole órdenes a la cabeza? Es la cabeza que le dice al cuerpo lo que tiene que hacer y no hacer. Las vírgenes insensatas ven a Cristo Lisbeth como su rival, cuando nuestra madre es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que siempre estuvo con nosotros para que pudiéramos llegar a vencer en este tiempo.
Porque es ahora cuando Dios está pesando los corazones de los hombres conforme al evangelio del Elías de la dispensación pasada. Y una prueba de que Cristo también participó de la dispensación pasada, en tinieblas y en prisión como todos los demás. Es cuando Juan lloró mucho porque no había quien abrir el libro para desatar los sellos, o sea, lo que estaba oculto de Dios, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque Cristo también estaba en el hoyo, porque éramos guiados por un ciego, y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. A Juan se le dio a conocer la revelación de Jesucristo y dio fe de la verdad y la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo escribiendo lo que vio. Y dice: dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y todas las cosas escritas en Apocalipsis, que significan revelaciones de Jesucristo, ya se están cumpliendo hoy en Cristo Lisbeth. Entonces, ¿por qué las insensatas no quieren creer en Cristo Lisbeth si ella les está diciendo toda la verdad? Porque son hijos de su padre el diablo. No quieren oír la verdad de Dios y prefieren vivir en la mentira, haciendo todo lo que le desagrada a Dios. Leamos Juan capítulo 8, versículos 42 al 47. Si Dios fuere su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. El mensaje del edificador ha hecho daño desde el principio de la creación espiritual de Dios, donde Cristo Lisbeth les está mostrando cuál es la mentira y cuál es la verdad, y aún así la aborrecen sin causa. Escrito está en Juan 15, 22 al 27. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también al Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y al Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ella dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto solo aplicaría para los que estaban con el Cristo de hace más de 2000 años, e implicaría que ese fue el principio. Pero gracias a que Cristo Lisbeth está presente aclarando todas las cosas, es que podemos entender que cuando Dios intenta formar su creación espiritual, es solamente cuando su Cristo está presente. Por eso dice en Juan 1:1, antes de que todo comenzara, ya existía aquella que es la palabra, el Verbo hecho carne estaba con Dios, porque también era Dios. Eso quiere decir que todas las promesas de Dios no se cumplieron hace 2000 años, sino que hoy, estando presente Cristo Lisbeth, es cuando Dios está intentando por última vez salvar al mundo, formando su espíritu en los hombres por la palabra que sale de su boca. Cristo no podía estar hablando con las personas de aquel tiempo porque nadie presente hoy estuvo con el Cristo de hace 2000 años para ser su testigo, como dice el versículo.
Pero hoy nosotros somos los que damos testimonio de Cristo Lisbeth, la Espíritu Santa, quien vino como consoladora enviada por el Padre Melquisedec, y nosotros hemos estado con ella desde el principio. Amada Madre y Dios, la Reina del Cielo, hoy ante la presencia de la esposa de Dios Padre Melquisedec, el tesoro hecho carne, se cumple lo profetizado en Isaías 43, versos 10 al 12. El Señor afirma: ustedes son mis testigos, mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y confíen en mí, y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor. Fuera de mí nadie puede salvar. El Señor afirma: yo lo anuncié y lo proclamé. Yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño, y ustedes son mis testigos. Espiritualmente representas las abundantes riquezas de la gracia y de tu gloria. Alabado sea el Dios eterno y todopoderoso Melquisedec Lisbeth, porque tú eres la gloria de su potencia. Gloria y hermosura es tu obra y tu justicia. Amén. Aleluya.